Mi gente, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. En este día de hoy estoy trayendo un nuevo equipo al canal donde vamos a estar llevando al rey de la Copa Ligiton, a estar llevando también a un tanque de tanques que es ni más ni menos que Cresselia, y el Pokémon del video, el protagonista, que va a ser ni más ni menos que Cluster. Cluster, que con sus tipos y sus básicos y cargados, créanme que le va a estar pegando a lo que se está viendo ahorita más común en Go Battle League, en la temática de Copa Retro. Aquí tenemos a nuestro Cresselia, el cual pues es una gran ayuda para lo que viene siendo los tipo lucha, los tipo tierra, los mod boys y todo Pokémon que llegue a ser débil a un fuerza lunar y un hierbalazo. Aquí buscamos llegar a lo que viene siendo un hierbalazo, gente, no lo conseguimos, pero entramos con el counter de Frostlass, que viene siendo nuestro Lickitung. Aquí inmediatamente lanzamos lo que viene siendo un latigazo. ¿Por qué avientas latigazo? Pues porque se nos pegó la gana, gente. Vamos a tratar de llegar a lo que viene siendo un golpe cuerpo más. No metimos presión, perfecto. Despachan a nuestro Lickitung y entra Cluster. Cluster con dos escudos va a farmearse completamente lo que viene siendo ese Vigoroth. Vigoroth que ya no tiene mucho por hacer más que estar quitándonos vida y escudos. Saca nuestro primer escudo, tumbamos a lo que viene siendo Vigoroth, estamos en igualdad en escudos, pero gente, Vigoroth para eso sirvió, para darle energía a lo que viene siendo Cluster, para recibir a Frostlass, y con un avalancha quitamos un escudo y con otro avalancha quitamos el segundo escudo y ganamos la primera batalla. Pasamos a ver lo que viene siendo el segundo match, donde nuestro Lickitung se va a estar enfrentando a un Golisopod que GM, gente, en esta temporada agarró mucho protagonismo por el simple y único motivo de que vamos a estar va a estar aventando lo que diciendo hidroarietes a diestra y siniestra, hace el cambio a su Deoxys y aquí estamos manqueándola porque debimos haber cambiado inmediatamente nuestro Cresselia y quedarnos con energía con Lickitung, pero bueno, ¿qué pueden esperar de Raxor, gente? O sea, véanlo y disfrútenlo. Aquí vamos a estar farmeando más y más y más. ¿Para qué? Para tener un fuerza lunar y energía para el regreso de su lead Golisopod, el cual es relativamente algo frágil por el hecho de que es la contraparte de Araquani, y pues los hierbalazos, gente, los hierbalazos. Aquí cometimos otro error, aquí debemos haber lanzado inmediatamente, lo hicimos. Y pues con la composición del equipo nos da todavía esa ventajita de poder manquear porque podemos aprovechar esto y llevarnos bastante energía, porque Cluster le iba a estar pegando súper eficaz con los antiaéreos a Golisopod. Estaba tocadísimo ya ese Deoxys y ya nada más va a cerrar con broche de oro ese Cluster, el cual va a conectar su segunda avalancha y esto va a ser la segunda victoria en el video. Pasamos al tercer match, donde Lickitung se va a enfrentar a un Aurorus, ok. Aurorus que se está volviendo muy utilizable cada vez más en lo que va pasando el transcurso de las temporadas, porque ese rayo meteórico, miren lo tanque es rank 9, gente, este Lickitung de nosotros, pero miren cuánto nos bajó ese querido Aurorus. Aquí tenemos que guardar respeto porque se busteó y va a doler todavía bastante más. Y pues no queremos ya que nos despachen a lo que viene siendo nuestro querido Cresselia. Aquí conectamos el hierbalazo, lo dejamos tocado, es verdad, pero pues todavía está con vida, gente, es peligroso todavía. Aquí vamos a conectar lo que viene siendo nuestro hierbalazo, el cual ya está dejando mermado lo que viene siendo ese Jellicent, y aquí por no querer soltar el escudo y guardarnos el escudo a nuestro Cluster, pues miren ustedes mismos qué va a estar pasando. Aquí vamos a estar ahora sí escudando, vamos a sacar energía con lo que viene siendo nuestro Cluster, pero pues gente, esto era el problema. Mismo, vamos a buscar baitear esperando que el rival vaya a caer en el baiteo. Lo conseguimos y vamos a llegar a lo que viene siendo la avalancha, pero no va a ser suficiente para poder derribar a lo que viene siendo esa Altaria, y con un básico más nos conecta ese ataque aéreo y va a ser todo en este combate. Pasamos al cuarto match, donde vamos a estar viendo Lickitung versus
la evolución de Rowlet. Ahí ahí sí me pueden apoyar, gente, en los comentarios para recordarme cuál es el nombre de este Pokémon. Que no lo alcanzo a apreciar. Y con el ataque que le metieron de follaje a toda la línea evolutiva de Rowlet, pues le va a estar ayudando bastante. Aquí vamos a estar buscando conectar lo que viene siendo el latigazo en toda la cara, lo escuda el rival. Inmediatamente entramos con nuestro Cresselia. ¿Qué vas a hacer? Pues vamos a buscar baitear y sacar un escudo al rival. Vamos a ver si cae. Cargándose el excelente nuestro hierbalazo, por si acaso no cae en el baiteo. Vamos a buscar otro hierbalazo. Vamos a ver si ahora sí saca el escudo o se la va a jugar de todas a todas. Dejó pasar. Aquí entra Altaria. Es verdad, pero Cluster, 2 escudos nuevamente. Ya se saben ustedes la historia. Y le hacemos un señor cambiazo para cerrar con brochito de oro este combate. Vamos a farmearnos a lo que viene siendo ese Pokémon. Y ya con la entrada de Altaria, gente, esto es un completo GG. Y gente, quiero aprovechar para invitarles a que dejen un buen like, gente. Más del 80% de la gente que ve el contenido del canal pues no está suscrito, y créanme que me va a ayudar bastante para poder llegar a la meta de 1000 suscriptores. Pasamos al último match, Lickitung versus Lickitung. Aquí vamos a estar conectando lo que viene siendo recibiendo lo que viene siendo un golpe cuerpo. Aquí inmediatamente vamos a conectar nosotros nuestros golpes cuerpos, el cual vamos a conectar hasta el excelente. Y vamos a empezar a quitar escudo, vamos a empezar a quitar energía. Ay, disculpen si me lengua la traba. Vamos a meter nuestro Cresselia porque nos hicieron un señor catch, un señor cambiazo, el cual pues no lo vi venir, gente. Créanme, no lo vi venir. De haber sabido hubiera cargado todavía más para sacar un latigazo y pues hacer más daño con lo que viene siendo nuestro Lickitung. Pero pues fue muy astuto el rival. Va a conectar el surf, despachan a nuestra Cresselia. Aquí vamos a jugarnos de todas a todas. Vamos a dejar pasar lo que viene siendo ese surf. No sería algo muy incoherente que me lance un bola sombra. No me iba a asombrar, la mera verdad. Vamos a meter lo que viene siendo va a entrar Lickitung nuevamente y vamos a empezar a conectar los golpes cuerpos, el cual ya conectamos el primero. Vamos a buscar conectar el segundo. Primero recibimos un golpe cuerpo por aquí, golpe cuerpo por allá. Vamos a estar metiendo lo que viene siendo el golpe cuerpo, es el excelente. Y miren ya cuánto dejamos de vida a lo que viene siendo ese Lickitung, y esto me sirve porque si se va a quedar sin tanta energía ese Lickitung y pues no va a poder conectar gran cosa. Entra otra vez Roslas. Por eso les estoy diciendo que es un buen cerrador, es un buen Pokémon Cluster para esa temática. Vamos a estar tomando toda la energía suficiente de lo que viene siendo ese Frostlass y lo despachamos con un escudo, con un ataque más. Vamos a estar aguantando lo que viene siendo el golpe cuerpo y nos llevamos la victoria en este set. Así que, gente, les invito a que dejen un buen like, me comenten ustedes cómo ven el desempeño de lo que viene siendo este Cluster. Y, gente, si tienes algún video o algún set que se llevaste 5-0, te voy a estar viendo en los comentarios para que me contactes, y con mucho gusto, si te interesa, podemos comunicarnos, hablar y traer tus videos de un 5-0 de un Pokémon particular que tú tengas ahí. Y ahora sí, gente, me despido, nos vemos hasta la próxima.